Seguí fallando. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Noticiero sin novedad, el infierno que pide más, y una calle llamada agresividad, y tu amada llamándote a descansar. Mi palabra. Bienvenido, bienvenida al capítulo número 22 de La Palabra Justa, el programa de Agencia Paco Urondo, por aquí por Radio Caput. Mi nombre es Mariano Nieva. Nos vamos a hacer compañía hasta las 6 de la tarde con lo mejor de la cultura rock argentina y del mundo también. Quiero saludar rápidamente a Ayelen Mancilla, nuestra productora general, asistente, también a Martín Loza, con su remera de Rodrigo el Potro. ¿Sí? Va muy bien. Remerón. Potro. Y a mi derecha, a mi costado, a mi lado, en la mesa de trabajo, mi compañera Lula Bono. ¿Cómo anda? Bien, perdón, no me la pude aguantar. Es demasiado buena la remera de Rodrigo. Sí. Demasiado buena. Está muy, muy bien. Ya están otros invitados aquí, ya llegaron los dos, Rubén de León, Jorge Seno, así que en un ratito con nosotros charlando. Pero antes, otras cositas que preparamos todas las semanas. Primero le pregunto cómo anda usted. Bien, ¿Bien? muy bien. Hoy me va a tener que tener paciencia porque ¿Valenta? tengo mucho de la cabeza Uy, así. horrible, cuando pasa eso, sí, Coincidíamos sí. recién con Martín también, que es como un día de embotamiento, no sé por qué, así que voy a andar un poco lenta, me va a tener que tener un poco de paciencia. Sí, con usted. delay va a andar. Sí, claro, Bueno. si me lo quedo mirando así, no se sorprenda. Claro, Usted me da un claro, golpecito y yo sigo. Vamos a empezar rápidamente. Tenemos muchas cosas para conversar, para mostrar, para compartir con nuestra gente. Y bueno, la primera emoción que me vino a mí estos días últimos fue que mi amigo Lisandro Carcavalo, el documentalista que hizo en su momento la película de Cemento en el año 2016, me acuerdo que me dijo, cuando lo entrevisté para aquel tema, que tenían todo un material de Los Redondos inédito completo del show en Cemento, de la presentación del primer álbum de Patricio Rey, ¿no? Me imagino De que usted Gulp. empezó ¿Sí? como el perro que golpea la cola contra la puerta cuando quiere salir. Imagínese, ¿no? Lo que se veía ahí, ya fragmentos, era una cosa increíble. Bueno, imagínense que estén, digamos, por salir una película con todo el proceso de grabación del disco y con casi todo el show completo de esa noche en Cemento. No, para una persona como usted que se robaba los pendrive de la consola de Cemento, me imagino que el sonido de la consola de Cemento, me imagino que es como un sueño hecho realidad. No solo con sonido en consola, sino también imágenes. Está Está ahora una jovencita Claudia Puyó. Ay. Está una jovencita Laura Hatton. Claro, es que está en el otro día, después de la semana pasada, al que no la vio todavía, lo invitamos a entrar al canal de YouTube y mirar el archivo de la entrevista pasada en la que estuvo Claudia Puyó. Volví charlando, prendía fuego, pero Claro. estuvo buenísimo y qué sé yo, y hablaba con el director de la agencia Paco Urondo, que claro, que no sabía que las que decían super sí,
en Superlógico. Eran Eran Laura Hatton y Claudia Puyó, Sí, lo cual sí. no lo podía creer. Sí. Así que estaba extasiado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la pude ver, también Le la pude mandamos un saludar. beso. El martes pasado lo nombraron personalidad destacada de la cultura Claudio Gavis, guitarrista líder de Manal en la legislatura porteña, estuve allá. Y Claudia estuvo ahí también, mandó saludos y cantó una versión tremenda también de un tema de No Pibe, de Manal. Así que bueno, Qué la verdad que divino. la vimos ahí en vivo, un gusto. Pero bueno, decíamos que Los Redondos van a tener un nuevo documental, una nueva película de la mano de Licha Carcavalo. Tenemos el tráiler. Lo tenemos ahí en punta cuando me digan los chicos. Lo compartimos, son 2 minutitos apenas. Esto es lo que se viene de Los Redondos. Y tenemos músicos invitados, ¿verdad, Tom? Así es. ¿Trajeron el queso de rallar? Bueno, hoy están, ya sabe la gente, que están los Patricio Rey Y los redonditos de ricota. Eso. La época en la que se empieza a gestar GULP es justo post-dictadura, entrada en democracia. Mirá, Alfredo vestido de oso. ¿Ves la cantidad de gente que había arriba del escenario? Mirá. Cuando vos ibas a tocar con Los Redondos, te convertías de alguna manera en un redondo y tenías que sacarte tu historia personal, como diría Castaneda, de encima, ¿no? Los Redondos fueron creciendo porque en realidad la gente los llevó ahí, ¿no? Hizo que el rock llegue allá al fondo, ¿viste? La filmación está hecha en esa cámara beta que yo traje de Europa. Tanto Semilla como Winnie, el Indio Sky, Piojo, la batería. Había bastante alquimia sonora, ¿no? Y Los Redondos se transformaron un poco en un refugio. Y vamos a hacer ordenados. Vamos a comenzar por la primera. ¿Está de acuerdo, Angelus? O Sky, ¿no? Quien se sienta representado. ¿Qué opinas del rock como expresión? Ir a ver Los Redondos era más que ir a ver una banda. Ponía en juego otras cosas. Es una promesa. La promesa de que algo puede ser distinto. Me acuerdo que yo la consola de sonido la armaba entre medio del público. Se empezó a sentir de otra manera lo que era nacional. Era una cinta abierta en un cuarto de pulgada y tenía 4 canciones. La gente del Expreso les recomendó grabar en el estudio nuestro. Era una grabación de una banda que yo no conocía, ni siquiera sabía que existía, digamos. Un disco es una obra que puede reunir diversas disciplinas, es como una ópera. Era como una especie de happening y después ya es historia conocida, ¿no? Luz, 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 que el infierno está encantador esta noche. ¿Son por acaso ustedes hoy un público respetable? Así pasó el tráiler, ¿Qué le parece? Espectacular, una genialidad total, ¿No? sí, Increíble, sí, increíble. todos jovencísimos, y además muchos testimonios, me encanta verlo a Lito, me encanta verlo a Lalo, me encanta verlo a Vera, me emocionan. Sí. Bueno, algunos han pasado por aquí, otros pasarán también, seguramente. No sé, hay gente muy querida, muy amiga, muy cercana, Alfredo Rosso, el propio Gonzo Palacios también que está ahí. El Rosso Soldado. vestido de oso. Sí, bueno, el oso Carolina, le decían el oso Carolina, en realidad a Rosso, alguien muy cercano a la banda desde los principios, igualmente que Claudio Kleiman, así que seguramente pronto por aquí esta gente, la verdad que maravillosa, pero bueno, queríamos también iniciar así porque es una gran noticia, se moviliza la Patria Ricotera, seguramente va a ser un evento, que va a mover mucha gente y bueno, esperando ansiosos la fecha de estreno oficial. ¿Todavía no la tenemos? Todavía no lo tenemos, la semana que viene aparentemente puede ya empezar a haber alguna especie de amague para saber el lugar y dónde. Es un calentando motores, Claro, se despacito lo vienen tiraron estos cositas. unos días, hablé con Licha, que es un querido amigo, que nos hicimos por conocernos así por el medio, y bueno, tampoco le quise sacar demasiado, está muy hermético todo, pero bueno, la bomba se va a activar seguramente pronto. Así que bueno, acá por lo menos trajimos el tráiler, eso para que nos empiece a dar un poquito de ganas. Querido director Carcavalo, te esperamos para cuando Así esté es, sí.
Absolutamente, absolutamente así será. Te esperamos por estos lares. Así será. Y siguiendo con los 80 un poco, porque es un disco del año 85, que acabamos de mencionar, primero de los redonditos Gulp. También, bueno, hay otro regreso, otro lindo regreso también que va seguramente a hacer mucho ruido, se esperaba. Es una linda banda, por supuesto que hay algunos que faltan, como Ulises Butrón, un queridísimo músico, artista, ya fallecido hace unos años, pero bueno, quedó otra base de la banda, y es Metrópoli, una otra de las bandas de los 80 muy famosa por ejemplo, Contractura, por ejemplo, por Héroes, un tema que fue por supuesto tomado de David Bowie, un cover de David Bowie. Bueno, vuelve Metrópoli, vuelve Isabel de Sebastián también al frente de la banda, con el hijo de Ulises y otros músicos más. 18 de octubre se van a estar presentando en el ND Teatro, así que otro gran regreso que seguramente va a ser de las delicias de un montón de gente. Ahí vemos el flyer, todos somos héroes anónimos, dice el cartel, el flyer del show. Y bueno, Metrópoli, otra banda vuelve, así que bueno, estaremos ahí ansiosos y expectantes por verlos, y por qué no también tener a Isabel de Sebastián por aquí. Qué buenísimo, sí. Veo que van a estar Bacaro, Ben Simón, Zamalea y el hijo de Bultrón, que ya lo exactamente, dijiste, ¿no? Muy hermoso. Imagínate vos, yo siempre les decía a ellos, ¿no? Una de las bandas tal vez más igualitarias en los iguales. 80, porque en un momento eran 4, eran 2 y 2, Celsa Mel Gauland, Isabel de Sebastián, Ulises Butrón y Richard Coleman, ¿no? 2 varones y 2 mujeres. Para la época, toda una novedad. Una banda completamente mixta y igualitaria, ¿no? Che, pero ¿podemos ver la foto anterior de nuevo? Y porque están exactamente iguales. Y bueno, ha pasado el tiempo, pero para ellos no. Bueno, ahí está Ulises, el querido. Pasaron 40 años. Bueno, ahí está el querido Ulises. Celsa tiene la misma cara. Isabel Sebastián. Isabel, perdón. Sí. No. Bueno, y Isabel. Me dijiste Celsa, me quedó Celsa en la cabeza. E Isabel también fue parte, hablando y haciendo un link con lo anterior también, de un momento de Los Redondos, también haciendo coros. Claro. También junto en la época de Gulp, sobre todo en vivo, ¿sí? Pero sí, Isabel mantiene también una belleza perpetua. La verdad que yo la he podido también conocer, la he podido entrevistar más de una vez. Hermosa, divina y aparte muy, muy gentil, muy cálida, y también poder haber recibido en su momento y poder conversar con él a Ulises Butrón, otro regalo que me llevo, así que los escucharemos próximamente. Sí, vuelve Metrópoli, surgida en 1982 con Isabel de Sebastián, Ulises Butrón, Celsa Mel Gauland, Richard Coleman, Eduardo Noguera, Marcelo Fink, después fue baterista y bajista de Las Pelotas, Marcelo Fink, y Javier Miranda. En 1984 Coleman se aleja para formar Fricción junto a Mel Gauland y Gustavo Cerati. Para 1987 la banda se vuelve dúo con Isabel y Ulises hasta su disolución, cuando Butrón es convocado por Miguel Mateos para integrar SAS. Con solo 2 discos, Cemento de Contacto y Viaje al Más Acá, lograron ser fundamentales en la escena musical argentina de los 80. A 40 años de la separación, la banda vuelve a juntarse también como homenaje a Ulises Butrón, fallecido en 2016. Contará con la presencia de Marcelo Bacaro, David Ben Simón, Fernando Zamalea y Ulises Butrón hijo. Nuevo retorno entonces de Metrópoli el 18 de octubre en el ND Teatro. Estelar, y qué bueno que se estén juntando y qué bueno que vuelvan todas estas piezas de la historia que se las extrañó, ¿no? Por tanto tiempo. Sí. Isabel había hecho una carrera solista también interesante, había sacado un par de discos solistas, por supuesto que en su show cada tanto metía alguna canción de Metrópoli, pero otra cosa es ver la banda completa, sabiendo que por lo menos van a interpretar los 2 discos. Para los nostálgicos no tiene... Olvídate. Y estamos en un momento, hace unos años para aquí, los que por ahí, por cuestiones de edad, no llegamos a ver eso. Yo era muy pequeño, por lo menos, y usted ni siquiera había nacido. No era ni proyecto. Ni menos la productora. Martín tampoco, porque Martín es un muchacho también muy joven. Bueno, un montón de bandas nos perdimos. Y por suerte están volviendo de a poquito. O algunos de los 90 que todavía están muy vigentes, como La Portuaria, por ejemplo, ¿no? La Portuaria está para tocar ahora en septiembre. Es un bandón, digo. ¿Vieron a Frenkel? Perdón, dijiste La Portuaria. Yo sé que está fuera de grilla, pero no puedo dejar de mencionarlo. Sí. ¿Vieron a Frenkel cantando en la CNN? Alta Coimera, Karina es Alta Coimera. Perdón. No lo vi. No podía dejar de mencionarlo. Para el que quiera verlo, salió, está el corte dando vueltas. Digo, Frenkel cantando con La Portuaria, Alta Coimera. Le pedimos a la producción para la próxima, por ahí lo tenga por ahí. Perdón. Sí, te trajiste La Portuaria. Conocí la canción, sí, de la Alta Coimera, pero la verdad que no sabía que Diego Frenkel se había encargado Creo que fue Diego Frenkel. Voz a eso, así que... No, una genialidad. Bueno, si lo consigo, lo pasamos. Y como aquí somos democráticos, además, y hablando de redondos, podemos también hablar de Soda, ¿no? Sí, también podemos hablar de Soda, podemos hablar de unos y podemos hablar de otros. Porque no vamos a dejar clásicos sin tocar. Claro, por supuesto. Acá está el primer disco, el primer CD de Soda Stereo, homónimo, sí, original, por supuesto, como todo lo que yo traigo aquí.
muestro el de Gulp también para que se vea que es original. Ahí está, disco impreso, para que nadie diga nada, nadie se ofenda. Bueno, 41 años pasaron desde el primer disco de Soda, que pensaba, mientras leía los créditos y mientras leía las canciones, tiene, por ejemplo, la canción esa famosa de la televisión, ¿no? De la tele, está muy bajito, muy chiquito las letras para mí ya. Sobredosis de TV, ahí va. Y bueno, pensaba también, vieron que se rivalizaba tanto con los Redondos, pero los Redondos después en el 87 van a sacar una canción que se llama Divina TV Führer, ¿no? Como que también las dos grandes bandas ponen a la televisión en el centro de la crítica, porque tanto uno como otro, los Soda como los Redondos, van a ver a la televisión como un objeto de crítica, un objeto de alienación, un objeto, ¿no? de bobera para la sociedad. Sobredosis de TV Soda en este disco primero, los Redondos después en el segundo con Divina TV Führer. ¿Vio esos rostros? No, divinos, otros divinos, caramelitos. Una lástima cómo Cerati está que no lo tengamos más. Claro, pero bueno. Me pone... Ay, mirá, otros tantos. Bueno, hoy eso, ¿sabe dónde se presentó el disco de Soda? Eso quedó en la historia, en un Pampernick. En un Pampernick, yo festejé mi cumpleaños de 4 en un Pampernick. En un Pampernick, ¿sí? Eso fue también lo loco de aquel momento. Esa foto que estaba bien, que nos trajo nuestra producción, que nos trajo a Yelén. Ahí está Zeta, Cerati y Charlie Alberti con la placa, con el álbum en la mano. Es en una de las sedes de Bumper. Todavía no estaban tan glam, ¿no? No, estaban ahí como... Todavía no tenían ese estilo que los va a caracterizar después, así como más... Claro, sí. Después se van a hacer un poquito también, más oscuros, también un poco, ¿no? Pero sí, ahí empieza. Fíjate que ahí también empieza, ¿no? Con el tema pelo batido. Fíjate que ahora Bocio, ¿no? Ya luce una pelada, una calva hace muchos años. Ahí mirá el pelo que tenía Bocio. Mirá. No quería ser yo la que lo dijera. Claro, pero lo dije yo. El pelo largo no colabora con que te dure un montón. Eso también hay que decirlo. Sí, también es cierto, sí. Y mientras miro esto también pienso en Charlie y los raros peinados nuevos, también haciendo una crítica a todo esto, como también había una cosa que se alimentaba con la otra. Bueno, nada. Primer disco de Soda, 41 años. La banda formada por Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio lanzó su primer trabajo el 27 de agosto de 1984. Con mucho humor y sonidos divertidos, bien distinto a lo que sería la discografía de Soda. Así se componen los 11 temas que integran este disco producido por Federico Moura, líder de Virus, también desaparecido. Otra banda icónica de los 80. Fue presentado ese mismo año, el 1 de octubre, día del cumpleaños de Zeta. Lo hicieron en un local de una famosa cadena de comidas rápidas de la época, Pampernick. Sobredosis de TV, Un misil en mi placar y Trátame suavemente, tema de Daniel Melero, famoso cover de la banda Los Encargados, son algunos de los hits que salieron de este trabajo que logró el disco de platino. ¿Saben por qué le decían Z? No. Porque siempre lleva último. Tan simple como es. Porque Eso lo contó un día él. Sí, a los ensayos, a los encuentros, a la salida, a los viajes, a la gira, siempre Z llegaba último, por lo cual le quedó Z. No sabía, me parece genial. Sí. No recordaba que ahí que lo mencionó al bueno de Moura, que Moura medio que los descubre, ¿no? A ellos, medio que dije, che, esto es... Hagamos algo juntos. Sí, ¿no? había como una ficha muy cercana, una tarjeta muy cercana entre ellos. Sí, claro. Virus ya venía, por supuesto, tocando ese tiempo. Y sí, se podría decir, ¿no? De hecho, para producir es el primer disco, viste, incluso, ¿no? Tiene que ver con una apuesta muy grande. Es también interesante eso de pensar, ¿no? ¿Quién te produce? Sobre todo los primeros discos, porque están viendo algo, ¿no? En vos, ¿no? Linkeando con el, y con esto cerramos si usted quiere, linkeando con el tráiler de la futura peli de Los Redondos, sí. Viste que aparece Lito, que los padres, los Vitale, tenían el estudio de grabación de Mía y tal cosa, que bueno, que también auspiciaron, ¿no? Grandecitos del rock nacional. Bueno, ¿cómo linkea esto con Fede, no? Como eso que decías vos de quién los descubre. Sí, Federico. Y qué rol tienen no solamente los músicos que lo hacen, sino los que ayudan a patrocinarlo, digamos. Mira, breve esto que me dice, porque me es un pie enorme. El domingo pasado fui a ver una charla que dio Gustavo Gabriel, que fue dueño del Cielito, donde grabaron también todas las bandas, todas, en el CCK, no en el Palacio de Libertad, en el CCK estuvieron, dando la charla, sobre la discografía de Spinetta, ¿no? Kamikaze, Mondo di Cromo, Los niños que viven en el cielo. Bueno, estuvo Pomo, estuvo Machi, estuvo Gustavo. Y bueno, y Gustavo decía algo así como que también que justo tiene que ser también que se reconozca, en este caso, a los ingenieros de sonido,
¿no? Hablando de los otros personajes, vos traías muy bien esto de quién te produce, pero también los tipos que te ayudan a grabar, que tu obra quede perpetua y quede para siempre, ¿no? Y que nunca son tenidos en cuenta, nunca son mencionados, no tienen ningún tipo de, no cobran nada por ningún derecho, ¿no? Y bueno, son los tipos que te ayudan a sonar bien y ayudan a que tus canciones queden para siempre, ¿no? Sí, bueno, eso fue muy hermoso, que también apareció linkeando también con el tráiler que vimos, que aparece Lalomir, que tienen ese ciclo tan hermoso que hacen de encuentro en el estudio, en el que aparece el portugués. Que eso, que el sonidista el que grababa, el portugués ¿no? da Silva, sí. Claro, el portugués da Silva. Que también me parece que le dio para un montón de gente que por ahí conoce menos de música, conoce menos el proceso de cómo es grabar un disco, de cómo es acercarse a tocar adentro de un estudio, cosas así, porque usted fue un estudio, yo fui un estudio, estamos de hecho en un estudio en este momento, pero para quienes estamos más familiarizados y tenemos una idea es una cosa, pero después hay un montón de gente que, claro, ni registra la cantidad de micro expertices, y micro expertices, porque desde el que te afina la batería hasta el que te conecta los cables, hasta los que hacen la mezcla y los que hacen la postpro y todo eso, es un ejército de gente que me parece que, volviendo a lo de Lalo, que el encuentro, lo que hicieron ellos con el encuentro en el estudio, ponía un poco más eso en valor porque los veías. Era un producto super mainstream que los veías a los tipos ahí laburando, ¿no? Exacto. Y esto que decís del cielito, súper importante, y lo que pasó también con Vitale, que bueno, que ellos tuvieron mucho que ver en eso, bueno, en Gulp. Totalmente de acuerdo. Sí. Así que bueno, nada, hay un montón de cosas para ver, un montón de cosas para tirar del hilo y bueno, seguir desasnándonos y por supuesto reconociendo. Nos vamos escuchando Soda Stereo, tema de primer disco, por supuesto, Ni un segundo, y ya con nosotros Rubén de León y Jorge Seno. Rápido,
soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hola, ¿cómo andan? Soy Juan Subirá. Les quiero contar que estuve en La Palabra Justa, aquí en Radio Caput, con Mariano Nieva. Pasamos un lindo momento, linda charla, amena, cálida. Les mando un abrazo grande. Segundo bloque, última media hora de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urando por aquí por Radio Caput. Ya sentaditos con nosotros, están nuestros invitados. Ya con salen la herida, quiero decir. Un saludo para Juan Subirá, que estuvo hace unos días también con nosotros. Con vos. Ya a mi lado, ya en la mesa de trabajo, ya con nosotros, Jorge Seno, Rubén de León. Rubén de León, Jorge Seno, músicos, cantantes y autores de la banda de sonido de este increíble Bajo el Sol del Rock and Roll, el universo creativo de Jorge Pistocchi, que va a tener una fiesta de celebración el 6 de septiembre en Abra Cultural. Muchas gracias por estar, queridos amigos. ¿Cómo andan? Muy bien, Mariano, un gusto estar acá con Rubén. Uh-huh. Bueno, me imagino que es todo un desafío. Primero el desafío de sacar un disco físico todavía en estos tiempos. Primer desafío. Y segundo, llevar todo eso que quedó materializado en la película al vivo, ¿no? ¿Cómo están trabajando eso? Sí, la película, el tema es que la película toma parte de los temas. Es decir, la gente de la película eligió usar los temas en lugar de música ambiental, digamos. La música de la película son las canciones que aparecen enteras aquí en este disco y que van a ser presentadas por primera vez, ya que es un gran estreno. Todo lo que está en la película y 4 canciones más que son inéditas que no están en la película. Entonces, porque es un integral este disco, no es una serie de canciones, es un integral. ¿Por qué? ¿Cómo se os ocurrió hacer un disco físico, Jorge, en este tiempo, ¿no? En este tiempo de que todo va por las nubes o por las redes. Vos sabés que lo estamos vendiendo mucho el disco. Bueno. Curiosamente se está vendiendo. Y una vez terminado, remontándonos un poquito en el tiempo, es una obra que hicimos con Rubén paralelo al desarrollo de la película. Y que a su vez interactuó, porque ambos estábamos en los dos lados, ¿no? Claro. Pero al momento de grabar hubo 6 temas que fueron la banda sonora de la película y 4 temas más. Y una obra, un mamotreto que Rubén me entregó, que seguimos componiendo, ¿viste? Claro. Sobre todos los temas que abarcaba Jorge Pistocchi, creador del Expreso Imaginario y tanto, gran gestor contracultural de la Argentina.
Y bueno, una vez terminado, subimos la primera parte de la plataforma y hubo un sello interesado, Luis Calcaño de Mucha Madera, que decidió editarlo para nuestra alegría, porque teníamos muchísimo material gráfico de toda la filmación, de toda la película, las letras de Rubén, que son importantísimas, la gráfica de Rocambole, realmente lo ameritaba, ¿viste? Claro. Y escucharlo todo completo, no temitas sueltos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hay algo del concepto del disco, sobre todo para un tipo como Pistocchi, que entiendo que también es un recorrido en sí mismo. Hay algo del disco que con los temas sueltos se pierde, ¿no? Seguro. Sí, pero el concepto del disco, por ejemplo, cuando comenzamos con Jorge en plena pandemia, a 10 metros de distancia uno del otro con una guitarra de caja, y no teníamos, es decir, por lo menos yo, no tenía conciencia de la trascendencia, no tenía conciencia de que íbamos a llegar hasta acá. Claro. Digo, ¿no? Sí, porque sí, uno sí. arranca con toda su fe, pero no sabe hasta dónde da el tren, hasta dónde llega el tren. Pero la concepción de la cantata es que es un monumento cantado y bailado. Claro. Sí, y entonces, como es un monumento y como se lo amasa como un monumento, sigue teniendo elementos, es decir, que no están aquí y que se van a ir agregando. Claro. Y ese monumento está compuesto de todas las tendencias, digamos, que se planteó Pistocchi y quienes lo acompañaban, ya que era un grupo, es decir, que hoy están sobre la mesa: ecología, defensa del medio ambiente, limitaciones al extractivismo, los problemas del petróleo, que trae el petróleo. Todo eso estaba planteado en los primeros trabajos de Pistocchi y su grupo, y nosotros desarrollamos en las canciones, o sea que también tiene algo de conceptual la letra de las canciones. O sea, tranquilamente uno puede estar escuchándolo leyendo un expreso imaginario, por ejemplo, ¿no? Leyendo Bueno, un número. Este es un desarrollo musical, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Del sentido de las cosas. Claro. Se pusieron a pensar, si bien empezó todo esto antes del trabajo que vos decías, Jorge, qué necesario que es justo que cayó esto en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Rescatar el espíritu de Jorge en este tiempo que está pasando tantas cosas en la Argentina, ¿no? Lo pensamos muchas veces. El expreso imaginario, antes hubo una revista que se llamaba Mordisco, ¿no? Mordisco era exclusivamente de rock. Salieron 7 números en el 74. Luego Mordisco sale como, dentro del expreso, como suplemento de rock, ¿no? Segunda etapa de Mordisco. Pero el expreso imaginario sale a la luz, a los kioscos, en agosto del 76. Claro. Hay algo que se conecta entre... Y cuando nosotros, de hecho, con la película, hace 1000 años que estuvimos, o sea, vos sabés, Mariano, lo venimos hablando de hace muchísimos años. Tiempo, sí. Pero bueno, cerró ahora, pero no es que dijimos vamos a sacarla ahora porque las cosas están mal. No, bueno, salió porque cósmicamente se acomodó así, ¿viste? Claro. Algo así como Pistocchi aparece en los momentos de crisis. Sí. Los momentos de crisis. En los momentos de crisis se vuelve a Pistocchi. Los momentos de crisis, cuando el canon del poder pierde el control, porque ya que nadie lo sigue, digamos, sí, allí aparece la vanguardia. Allí aparece la posibilidad de la transgresión. Claro. Y si no es casual, además. Y además tampoco es casual, algo que veníamos hablando con él y que vos acabás de poner así en el tapete, el tema de... Hay una frase de Pichon Rivière, que a mí, del psicoanalista, ¿no? Que a mí me tocó muchísimo, y él decía algo así como que cuando las cosas estaban muy mal y había una gran crisis, era el momento de emprender empresas extraordinarias. Entonces, ¿no? Un poco esto que vos traías con el tema del expreso. Claro, digo, en este tiempo, ¿no? Que tan necesarios son personas como Jorge, ¿no? Digo, y lo que, bueno, por supuesto que la vida pasa, y lo interesante es que quedan las ideas. Y yo pensaba un poco, también tomando un poco el título del disco, de la película, el universo creativo. Sobre todo vos, Rubén, yo más o menos de Jorge lo sé, igual te vas a escucharlo a Jorge también contarlo. ¿Cómo llegás al universo de Jorge vos? ¿Cómo lo conocés a Jorge? ¿En qué momento? Jorge lo conocía en la época del Ditela. Y como siempre, toda mi relación con Jorge era cruzarnos en la calle. Así nos conocimos. Es decir, él todavía no estaba muy instalado en el campo artístico, nosotros estábamos puestos en el Ditela,
Si para hacerse una idea, debuta en el Centro Manal por primera vez en el Ditela. Claro. Canta tanguito por primera vez en un teatro. Sí, bueno, ok. Allí, en ese punto, aparece Jorge entre toda la gente de lo que hablábamos, del moderno viejo, etcétera. Desde allí para adelante, hasta que se fue, estuvimos juntos. Nos encontrábamos, nos desencontrábamos, pero siempre seguíamos en contacto. Uh-huh. Y vos, Jorge, si bien lo hemos hablado un montón de veces, pero siempre es lindo que lo vuelvas a contar. Yo no lo sé. Y Lula no lo sabe. ¿Cómo llegás al universo creativo de Jorge Pistocchi vos? Es que Pistocchi siempre era una especie de mito urbano, ¿viste? O sea, no se tuvo que morir para ser alguien medio mitológico, y el tipo que compró los equipos de Almendra, ¿viste? Claro. El tipo que trajo de afuera todos los equipos con que se grabó gran parte del rock argentino. Almendra, todo lo que vino después, Pescado, Aquelarre, Color Humano. Y el creador del Expreso Imaginario, aparte el tipo que cuando Almendra vuelve se retira porque no quiere o sea, un tipo como con el espíritu muy puro, ¿viste? Y yo lo había visto algunas veces, pero tomé en contacto cuando él se muda al barrio de La Boca, toda su última etapa en el conventillo de La Boca. Como yo soy de La Boca y vivo en San Telmo, me era muy fácil ir a visitarlo a La Boca. Y a partir de ahí, bueno, surgió la amistad. A partir de ahí yo lo empecé a hacer entrevistas, porque teníamos unas charlas increíbles. Digo, bueno, esto no se puede perder, tiene que pasarse a las nuevas generaciones, ¿viste? Porque es como una información de primera mano increíble. A partir de ahí él escribió un libro autobiográfico y lo empezamos a filmar con los amigos de Mascaró Cine. Empezamos a filmar, quedó el material y más tarde se pudo realizar la película, que no era... O sea, te quedó el crudo. Vos te quedaste las con un crudo. entrevistas y bueno, mucho material. Yo tenía las revistas también, o sea, tenía mucha data, pero eso se quiso elaborar artísticamente, que no sea una película de cabezas parlantes, ¿viste? Que sea un embole. No tenía nada que ver con Pistocchi eso. Claro. La película, bueno, se estrenó el año pasado y estuvo bastante tiempo en el Gomón con muchísima afluente de gente. La dimos por todo el interior, Rosario. Bueno, se dio por todos lados y seguimos con la película. Ahora es el lanzamiento del disco. ¿Cómo fue la recepción de la película? ¿La gente lo conoce a Pistocchi todavía? ¿Sabe quién es? ¿Está vigente? ¿Se despierta gente nueva que dice, che, este tipo es un crack? ¿Qué pasa cuando la gente la ve? Altísimamente emotiva la recepción de la película. La gente salió llorando. Cuando fuimos a Rosario, terminó la película y no se movía nadie. Dijimos, qué embole, ¿viste? No pasa nada. No pasa nada. Ahora nos espera la hinchada de Newell's afuera. Claro. Estaba toda la gente llorando. Y yo invité a un músico, o sea, a Franco Capriati, gran armoniquista rosarino, histórico, toca conmigo hace 1000 años, y me abrazaba y me decía, claro, él grabó conmigo. Yo le dije, toca en este tema. Le expliqué un poco, pero no dimensionó porque de otra generación, ¿viste? Bueno, la gente de ahí, una chica que había participado de toda la movida de Rosario antes de que desembarquen en Buenos Aires y había vivido todo desde allá, bueno. Y acá lo mismo. Y mucha gente joven, lo dimos, por ejemplo, un día en la Universidad de La Plata, en la cátedra de Rocambole, y eran 150 pibas y pibes, ¿viste? Y por supuesto, la gente, muchísima gente que era el viejo público del Expreso, de las revistas, del rock and roll argentino, que eso estaban como soldados y soldadas, todos firmes ahí, ¿viste? Sí. Dijiste algo también, digo esto de las cosas que hacía Jorge, y bueno, yo aparezco en un momento, me ponchan a mí sacando fotos ahí cuando se hizo la parte de excursionistas, ¿no? El Festival de Pan Caliente, que vos, Rubén, sos un poco el MC de alguna manera, ¿no? El maestro de ceremonia de esa tarde. Sí. Eso, así funcionábamos. Llegamos con Miguel Abuelo caminando y de pronto me dice, vos vas a conducir el festival. Yo iba al festival con ahí hay imágenes que estamos viendo también de fondo, ¿no? Sí, okay. Y entonces
todo era así, pero también esa concepción, diría yo, ese modo de vivir aluvional, esa especie de dejarse llevar, de tener muy en cuenta las condiciones de lo que se está haciendo, de no tener demasiado reparo ante los inconvenientes, o sea, poner la energía por encima de todas las cosas, incluso hasta del pensamiento en algunos momentos. Esto es muy importante. De pronto uno ve concretado esto, y hay gente que a mí me dice, se cumplió un sueño, y yo le digo, no, se terminó una quimera para mí. Claro. Digo, era como, viste, hacerlo, y muchas de las acciones de Jorge, de nosotros con Jorge, etcétera, no llegaron nunca a cabo, pero había como un espíritu que hacía que el tren continuara, ¿no? Claro. ¿Y a qué deben esa emoción, Jorge, Rubén, digo, de la gente, ¿no? ¿Qué es recuerdo? ¿Qué es movilizarse? ¿Qué sienten por qué la gente llora? ¿Por qué la gente se emociona viendo una película como la de Jorge Pistocchi? Y porque se siente partícipe. Nosotros estuvimos en el campo de allá de Santa Fe, y había gente que que no había llegado, había venido a Buenos Aires de pasaje, no había tenido ningún contacto, pero el contacto que tenían era la revista. La revista llegaba al interior del país, y había gente que se conectaba con todo ese mundo a través de la revista, lo cual la convertía en un talismán propiamente, ¿no? Y hay una de las canciones, cuando nosotros nos encontramos ante la posibilidad de tener que contar la historia del Expreso Imaginario, a Jorge se le ocurrió, me dijo, ¿y por qué en vez de contar, que no lo vamos a poder hacer, porque eso lo tiene que hacer la película, ¿por qué no contamos desde el punto de vista de alguien que recibe la revista en el interior? Una chica, una poeta. Una historia real, imaginar. una historia real. Una historia real se llama Esperando el Expreso, lo canta Claudia Puyó, toca la armónica Franco, que recién lo mencioné, era tal la importancia de los lectores, del correo de lectores, de la revista tenía una sección Noticias del Interior. Claro. Entonces nosotros sabíamos de Baglietto, de Fito Páez, sin que ellos hubieran tocado jamás en Buenos Aires, pero sabíamos que estaba en Tucumán Red, la pequeña banda de Trícupa, Alta Blanca en Mendoza, conocíamos todo eso a través de la revista, y llegaba al interior, y en ese momento siempre había pequeños reductos de gente que le gustaba el rock. Y era un chico y una chica que iban todos a buscar el Expreso Imaginario, que no llegaba, pues salía atrasado, por supuesto. Claro. Entonces iban a la estación, el Expreso no llega. El otro día, y surgió el amor entre ellos, ¿no? Y esa es la historia de Esperando el Expreso, ¿no? Claro. Mirá. Interesante. Bueno, de vuelta, lo importante que era también en aquel momento el correo lectores, lo dijiste vos, me lo sacaste de la boca, cómo también el vehículo para comunicarse, para darnos cuenta que éramos, o darse cuenta que éramos más, o que eran más, ¿no? Sí. Los que los unía una publicación, la cultura rock, ¿no? Y un montón de temas que, por ejemplo, fueron de avanzada y de vanguardia para la época que traía el Expreso. No solamente eso, sino que la visión de Jorge porque Jorge es consciente de esto, que hay alguien que está necesitando esto, digamos. Y pone toda su energía, y más, pone casi toda su plata, digamos. Claro. Yo me acuerdo, esto por ahí no está tan en la película, viste, era imposible poner todos los detalles, toda la gente, todo lo que hizo, siempre uno, pero faltan muchas cosas, viste, claro. ¿No? Me acuerdo una vez que estábamos charlando, eso lo tengo grabado. Entonces, frente al momento del golpe militar de agosto del 76, que ya venía todo mal en el país, ¿no? No es que estaba bien las cosas y vino el golpe militar, había AAA, represión, desaparecidos, en un embole. Y el planteo fue, ¿qué hacemos? Y la estrategia genial de Pistocchi fue visibilizarse, que iba a ser más fácil si no estábamos visibilizados. O sea, iba a ser más fácil para ellos que si tomábamos un lugar, una entidad, una visibilización, y eso nucleaba gente. Al Expreso Imaginario escribía gente desde las cárceles. Claro. Y eso salía en una revista, no decía estoy privado de mi libertad, Olmos, qué sé yo, ¿viste? Claro. Era muy fuerte, y uno era chico y quería saber dónde tocaba Charly García, porque no es que tenía
conciencia de la nota sobre el inconsciente colectivo de Young, que dicho sea de paso es donde surge la canción de Charlie, Claro. a través de una nota del Expreso, ¿no? Claro. O sea, perdón, Mario. dale. Entonces, podríamos decir, el Expreso nace como una expresión de resistencia a la dictadura militar. Venía de antes, pero en el momento de la coyuntura, ¿qué hacemos? ¿Vamos para atrás, vamos para adelante? Eso fue un poco lo que pasó, creo. Sí, más allá de que había, eso lo hemos charlado muchas veces con Alfredo, con Claudio, con Pipo, había temas que, por ejemplo, trataban ellos, ¿no?, de evitar, ¿no?, para no tener problemas, pero de alguna manera subliminalmente siempre aparecía algo seguro que podían, ¿no?, mostrar. Además se leía mucho entre líneas, Claro, ¿viste? claro. Las tapas, ¿no? Claro. Sí. El tema de la pregunta, el tema de la resistencia. Es decir, no es que no había una resistencia, había una resistencia lúcida, había una resistencia que, como decía Jorge, inteligente, sí, que evitaba el choque con un enemigo poderosísimo. No, y desde la creatividad, no Claro. desde la... No desde la... también desde la guerrilla, digamos, desde otro lugar. Y ese punto, la resistencia del arte, digamos. desde la poética, digamos. La poética. Sí, Claro, porque en definitiva la cultura rock iba por el medio, porque en definitiva también era vista medio con desdén de ambos lados, por supuesto, un lado de la derecha, los militares, y también la izquierda más revolucionaria, también no comprendía demasiado a veces algunos postulados del rock con el pacifismo y demás, ¿no? Claro. No sabían de qué estábamos hablando. Claro. Directamente, claro, lo sí, cual sí. era muy bueno. Claro, bueno, en un punto sí, ¿no? Eventualmente le salvó la vida un par de veces. Digo, hay cosas, otra cosa que pasa con la película es el tema de la película, bajo el sol del rock and roll. Es un tema que nosotros levantamos de un escrito de Pistocchi, de este libro inédito de Pistocchi, en donde él cuenta cómo tuvo contacto con el rock. Y lo tuvo de una manera absolutamente extrañísima, lo tuvo en el patio de Devoto. Tomando el sol, al lado de alguien apareció un rockero ahí, de uno de los primeros, totalmente tatuado, qué sé yo qué, de esa época, y entonces él tiene como una especie de iluminación, él descubre el rock and roll ahí. Claro. Bien, ahora lo que pasa, vos decías la repercusión, cuando termina la película, todo el público canta bajo el sol del rock and roll, canta el coro del bajo el sol del rock and roll. Claro. No solo, algunos lloran, pero otros cantan. Otros cantan. Para entrar un poquito ya en el final de la nota, se nos está yendo el programa, algo que siempre le recargo a cada compañera, porque siempre se hace la esperanza que va a durar más, pero bueno, hasta las 6 estamos todavía. Un día van a llegar y ese reloj no va a funcionar. Ese reloj le van a pasar cosas. Claro. Metámonos un poquito ya en el show. Totalmente. 6 de septiembre, Hora Cultural. Sí. Cuéntenos los músicos que van a estar acompañando. Si hay sorpresas, no guardemos las sorpresas, pero... Bueno, la idea es que estén la mayor parte de los músicos que grabaron. Grabaron 22 músicos. Claro. Pero va a haber unos cuantos. Por ejemplo, va a estar Claudia Puyó, Enrique Avellaneda, las voces. Va a haber un bombo con platillo. Nuria Martínez, que es una genia total de aerófono, la número 1 de toda la cuestión andina, siempre lo fue, Viracocha. Sí, una vientista maravillosa. Va a estar Nuria, que grabó, va a estar Virginia, de Jeito Novo, también tienen 40 años de carrera, giraron por todo el mundo. Virginia grabó las cuerdas junto a Astrid Motura, va a estar Virginia tocando. ¿Quién más? Ayúdame, Rubén. Una muestra de fotos de Laura Tenenbaum y María Garbarino, Ponce y Dallas, que van a traer un coro gospel, y la banda, base. y la base, por supuesto, de los gemelos Verdinet. No se privan de nada. De Lechuga Beckerman y Facundo. Ay, Lechuga Beckerman. Sí, claro. Qué hermoso. Es padre de un ex compañero mío del colegio. Mirá, y bueno, y Rubén y yo, por supuesto, ¿no? Y no solo eso, sino que los bombos los grabaron los dos hijos, Martín y Facu. Y Facu, exacto. Sí, los conozco a los dos. Les mandamos un beso enorme porque bueno, muy conocidos y muy queridos. ¿Cómo no? Seguro. Martín era el anterior baterista de mi trío, después... Mirá. En realidad yo al que conozco es al padre de hace millones de años, claro.
¿Y hace cuánto que están trabajando en el show? ¿Están ensayando? No, nunca paramos de ensayar. Yo soy de la cultura del ensayo, aunque cuando subo a tocar con algunas glorias invitadas pase lo contrario. A mí, sin dar nombres. Claro. No, si es por mí me gusta ensayar, ¿viste? Claro. Me gusta que la banda esté afilada, que los cortes salgan, y poder pasar otra instancia que no sea acordarse que en el estribillo pasa tal cosa. ¿Me entiendes? Claro. ¿Las entradas las podemos conseguir? Sí, hay dos cosas. Las entradas están en venta en Passline. Si pueden entrar a mi Facebook, mi Instagram, Jorge Sendo, ahí está todo. Y también está en venta el CD, precio promocional, 10.000 pesos. Hasta el 6 de septiembre se están vendiendo un montón. Vienen, ya dijimos, con las letras, ilustraciones, la música completa. Sí, siempre decimos, no es quizá el formato LP, disco, long play, pero siempre los discos, los CDs también traen información que es muy rica, seguro, ¿no? Le agrega también concepto a la obra musical, ¿no? No, más bien. Y la tapa, como les decía antes, es un espectáculo total. Es muy precioso el objeto. Tiene una particularidad. Si nosotros hablamos del rock, pero si nosotros hablamos del rock en el concepto antiguo, es decir, cuando el rock era un movimiento y no una batea donde están los discos. Entonces, en la concepción de Pistocky y de nosotros, el rock era todo el movimiento. O sea, dentro del disco hay distintos géneros que tienen que ver con que también Pistocky difundía distintos géneros. Hay que ver que, por ejemplo, en la parte final trabajaba con O'Connor, etcétera, trabajaba con el heavy metal más pesado de la Argentina, Joaquín Amat y toda esa gente. Por ejemplo, y en Excursionista tocó el gran éxito, lo tuvo La Fuente, que tocaba música andina. De alguna manera el disco trata también de traer esa energía, de esa concepción de que la música no tiene límites y tampoco, y que los estilos no marcan a la poesía. Es fundamental para nosotros esto. Y otra cosa que tiene, que el disco respeta de algún modo, es una especie de relato que comienza con una milonga, mejor dicho, con un preludio de Jorge con guitarra sola, y luego viene una milonga que relata la vida de Jorge en el conventillo de Caballito cuando tenía 7 años, la vida de Jorge con las mujeres que lo cuidaban. Y entonces cada tema que nosotros íbamos tomando, de algún modo el tema nos proponía la música con la que teníamos que concebirlo. Claro. Invítenos, nos queda al final para que nos inviten, Jorge, Rubén. Bárbaro. ¿Tienes alguna pregunta más también, Sí, Lula? tengo la última. Antes de hacer el corte de redes, el final. Ustedes como pistochólogos, que son, digamos, pistoquiólogos, que podríamos decir que son. ¿Cuál dirían que es amigos? El día de hoy, cuál dirían que es el legado que nos queda de Jorge Pistocky? Varios, ¿no? El trabajo colectivo, ¿no? Sí. Trabajo en grupo, el trabajo, la fe absoluta en el proyecto que uno está llevando adelante, la posibilidad de pensar. Jorge nunca lo detenían los inconvenientes. Es decir, difícil, pensándolo seriamente, del Expreso para acá, llevó adelante situaciones inconcebibles. No tenía una moneda y sin embargo siempre aparecía la posibilidad de que el grupo nutriera eso y se pudiera llevar adelante. Eso también es muy importante en esta época, porque todo el mundo queda empantanado en el tema material. Claro. Y no sabe que la materia se mueve por la energía. Sí, un calor... Perdón, sí. No, quería agregar algo. Es como muy difícil de podemos hablar mucho sobre esto, ¿no? Claro. De resumirlo como para darle un clum y cerrar la nota. Pero una cosa que sí, está buenísima, está buenísimo, pero es una pregunta en este punto como para, hablar horas, qué sé yo. Sí, claro. Pero algo que es muy claro, porque finalmente fue, yo creo, una cosa que dividió las aguas en el Expreso, en el rock argentino después de Malvinas, fue si vos sos inclusivo y lo haces para todos, o si para vos el arte y el conocimiento es un objeto que vos lo tenés y eso marca una diferencia con los demás. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, claramente. Y Pistocky era inclusivo.
Pistocky no era... la diferencia, quiero decir, entre lo inclusivo y lo elitista. Y las ventajas que tienen pertenecer a una élite, quiero decir. Claro, la torre de Pistocky, cristal. en lugar de pertenecer a una élite de privilegio, siempre compartió las cosas, las socializó, abrió puertas, y eso es uno de los grandes legados, toda la cuestión habilitadora, ¿no? Empoderadora, como se dice ahora, como lo quiera llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no lo puedo resumir, pero eso Era una especie de comandante de un ejército invisible. Mirá que todas las cosas que van saliendo, ¿no? Y un hacedor también que atravesó décadas. Uno piensa rápidamente, los 70 el Expreso Imaginario, los 80 Pan Caliente, y en los 90 también la Buena Street, también que es otra cosa también súper importante que dejó una y huella Amat, enorme. la fábrica recuperada en Lavallol, la primera fábrica recuperada. Sí. Agradecerles mucho de corazón a los dos por venir. La verdad que es un gusto siempre tenerlos cerquita, conversar con ustedes. Haceme la invitación, ahora sí. Sí, claro. Bueno, los invitamos a la presentación del disco Bajo el Sol del Rock and Roll. Rubén, yo, los Verdinet, un montón de invitados en Abra Cultural el sábado 6 de septiembre a 20-30 horas. Hipólito Yrigoyen 840. Y a través de las redes nos siguen, y bueno, ahí está justamente. Sí. A través de las redes nos siguen, que estamos subiendo fotos, un montón de cosas lindas. Pueden comprar el CD y todo sigue. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Rápidamente saludo a Martín Loza en la operación técnica, muchas gracias amigo. A Yelén Mancilla, productora general, compañera asistente. Lula Bono, muchas gracias también por estar aquí. Gracias a usted, gracias a ustedes. El gran Mariano Nueva en la conducción. Jorge Rubén, muchas gracias. Chao, hasta la semana que viene. ¿Vos eras amiga del hecho? Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Claudio Kleiman. Quería saludar a Mariano Nieva y los amigos de Las Palabras Justas Rock y invitarlos para este domingo 31 de agosto. Claudio Kleiman con mis amigos Ramón de la Vega y Lucio Tapia. Vamos a estar tocando, formato acústico como acostumbramos, en el boliche de Roberto. Bulnes y Perón, ahí en la esquina, en el barrio de Almagro. Bar notable de la ciudad de Buenos Aires, muy lindo. Vamos a compartir una noche redonda con los amigos de Criminal Tango y la entrada es gratuita, así que están todos invitados. Y bueno, domingo 31 de agosto, Bulnes y Perón, a partir de las 22 horas. Abrazo grande. Yo soy Aníbal Esmoris y los queríamos invitar a Nica Casa, Nicaragua 5173 en Palermo, Cava. Esta noche a las 21 horas vamos a estar proyectando Fuck You, el último show, la película sobre el último gran concierto de Sumo en Obras en el año 1987 cuando presentan su disco Aster Chabón. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Los esperamos.